la propiocepción y el caso de Cristina. Hoy quiero hablar de algo que usamos todo el tiempo, pero que casi nunca nombramos. Es un sentido que está presente en cada movimiento que hacemos, pero que pasa completamente desapercibido hasta que se pierde. Este sentido se llama la propiocepción. Es un concepto que nunca escuchamos. La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de percibirse a sí mismo. Es decir, es el sentido que nos permite saber dónde están nuestras manos, nuestros pies, nuestra nariz, nuestra cabeza. Incluso cuando no los estamos mirando, si cerramos los ojos, yo sé que toco mi nariz, es mi nariz, ¿sí? Y cierro mis ojos y veo y estoy tocando mis manos. Pero gracias a este sentido de la propiocepción, nosotros percibimos nuestro cuerpo y damos esos comandos. Gracias a ella también podemos caminar sin pensar en cada paso, escribir sin mirar el teclado, podemos hacerlo muchas veces, rascarnos la cabeza, ¿sí?, con los ojos cerrados, o subir una escalera sin contar los escalones. Este sentido funciona gracias a pequeños receptores que están ubicados en los músculos y los tendones y las articulaciones. Estos receptores envían información constantemente al cerebro sobre la posición, el movimiento, la tensión del cuerpo, el volumen, la distancia. Bueno, toda esta información llega principalmente al lóbulo parietal del cerebro, y estas son áreas encargadas de integrar la información sensorial y de construir lo que llamamos la imagen corporal que nosotros tenemos, es decir, la representación en nuestra mente de nuestro propio cuerpo. En condiciones normales, la propiocepción trabaja de manera automática, nosotros no nos damos cuenta, no necesitamos pensar en eso, ¿sí? Si el cuerpo se mueve solo, de forma fluida, mire, yo estoy moviendo mis manos, coordino de una manera natural. Ahora bien, para entender realmente la importancia de la propiocepción, quiero que imaginemos en un momento cómo sería nuestra vida sin tener ese sentido. Imagínense despertarse un día y no saber, sin mirarse, dónde están sus brazos o dónde están sus piernas. Imaginen que si cierran los ojos, no saben si están sentados o están de pie. Imaginen que para dar un paso necesitan mirar constantemente sus pies, porque si no lo hacen, el cuerpo simplemente no les va a responder. Y eso fue lo que le ocurrió exactamente a nuestro caso 1, que es el de Cristina, la protagonista de este caso clínico narrado por Oliver Sacks en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Cristina era una mujer muy joven, una mujer activa, una mujer saludable. Ella era deportista, madre de 2 hijos y con una vida completamente funcional, una mujer inteligente, una mujer culta. Y sin embargo, tras una hospitalización que comenzó, fue por una hospitalización, ella tenía un problema, le dijeron que tenía que operarse de los cálculos en la vesícula, polioneuritis se llama esto. No se llama polioneuritis. Ella tenía un cálculos en la vesícula, se la iban a quitar, y en los días anteriores empezaron a hacerle un tratamiento antibiótico. En ese tratamiento antibiótico, a ella le empezaron una serie de circunstancias que nunca más volvieron a desaparecer en su vida, y este tema neuronal que comenzó a presentar se llama polioneuritis sensorial aguda. Este término puede sonar muy raro, muy complejo, pero explicado de la forma más fácil, lo que significa es que la polineuritis se refiere a la inflamación de muchos nervios, ¿sí? Sensorial indica que afecta a los nervios encargados de la sensibilidad, y aguda significa que aparece de forma muy rápida y muy intensa. En el caso de Cristina, esta inflamación afectó principalmente los nervios que transmiten la información propioceptiva desde el cuerpo hacia su cerebro. Es decir, que los nervios que le decían al cerebro dónde está su cuerpo dejaron de funcionar correctamente. Entonces, lo importante aquí es entender que el problema no estaba en el cerebro de Cristina.
Sus lóbulos parietales estaban estructuralmente intactos. El problema era que no estaban recibiendo la información. Y como explica Sachs, el cerebro funcionaba, pero no tenía con qué funcionar. Increíble esto que pasa en nuestro cuerpo. Es como tener una radio encendida, pero sin señal. Entonces, como consecuencia de esta pérdida, Cristina dejó de sentir su cuerpo desde adentro y no sabía dónde estaban sus brazos, sus piernas si no los veía. Entonces no podía mantenerse en pie sin mirar al suelo. Si cerraba los ojos, su cuerpo colapsaba. Ella misma describía esa experiencia diciendo que se sentía desencarnada, como si estuviera separada de su propio cuerpo. No era una metáfora poética ni nada de esto, sino era una vivencia real y profundamente angustiante que ella estaba viviendo. Ante esta pérdida, el sistema nervioso intentó adaptarse. Cristina comenzó a utilizar de manera excesiva sus ojos, su vista, para poder compensar la falta de propiocepción. Es decir, empezó a verse como para moverse. Entonces, si ella iba a hacer un movimiento de agarrar algo, ella tenía que estar mirando su mano para hacerlo. O si iba a dar un paso, si llegaba a cerrar los ojos, inmediatamente su cuerpo perdía el control. Y nosotros no nos damos cuenta de estas cosas. Cada acción que antes era automática pasó a requerir ella una atención consciente y una atención totalmente focalizada en lo que está haciendo. Aquí es donde entran en juego las funciones ejecutivas, que son las habilidades mentales que nos permiten planificar, organizar, controlar y supervisar nuestras acciones. Normalmente estas funciones no son necesarias para caminar o sentarse, pero en el caso de Cristina, cada movimiento debía ser pensado, vigilado y corregido de manera constante. Entonces ya venían en gran juego las funciones ejecutivas. Esto generaba un enorme desgaste mental. Imagínense ustedes pensar cada movimiento que hacen de cualquier cosa. Sus movimientos eran rígidos, poco fluidos y cualquier distracción podía hacer que perdiera el control del cuerpo. Vivir así implicaba un estado permanente de alerta, sin descanso incluso para realizar actividades las más simples de todas. Imaginar esta situación nos permite comprender que la propiocepción no solo es importante para el movimiento, sino también para la vivencia de identidad. Imagínense, esta mujer había perdido el sentido de sí, de su control. Cuando perdemos la capacidad de sentir nuestro cuerpo, también se altera la forma en que nos sentimos como personas. Cristina logró adaptarse, aprendió a moverse usando la vista. Les dije que era una mujer muy inteligente y una mujer muy capaz. Desarrolló estrategias compensatorias y pudo recuperar cierta funcionalidad. Sin embargo, nunca dejó de sentirse ajena a su propio cuerpo. La sensación de desencarnamiento permaneció con ella por siempre. En este caso nos invita a reflexionar de una manera muy profunda. Nos recuerda que el cuerpo no es solo un objeto que se mueve, sino una experiencia que se siente y una gran cantidad de cosas que están pasando dentro de nuestro cuerpo que desconocemos y que percibimos en una condición básica para existir de una manera plena. Y aquí es donde, de manera personal, yo se los digo, quiero agregar algo. Y en mi caso es que realmente yo le agradezco a Dios por cada día que me permite, siendo tan compleja, me permite levantarme viva y funcional, por darnos la capacidad de percibir, de movernos sin pensarlo y de habitar nuestro cuerpo de una manera natural. La propiocepción es un regalo silencioso que sostiene toda nuestra vida cotidiana. Casos como el de Cristina no están para que nos comparemos o minimicemos nuestras dificultades, sino para tomar conciencia, para entender que muchas cosas que damos por sentadas son en realidad el resultado de una organización neurológica profundamente compleja y maravillosa. Como estudiantes de psicología, este caso nos permite comprender cómo una alteración sensorial puede transformar no solo el movimiento, sino también la identidad, la autonomía y la forma de estar en el mundo. Nos recuerda la importancia de mirar al ser humano de manera integral, reconociendo la interacción constante entre cuerpo, mente y experiencia. Muy buenas tardes, compañeros y docente, quien les habla, Claudia Ordóñez Pá, y nuestra compañera Elsa Llane Granado.
El marinero perdido. Hay que detenerse un momento para pensar en algo que casi nunca cuestionamos, la memoria. No solo como una función cognitiva, sino como aquello que nos permite saber quiénes somos, qué hemos vivido y hacia dónde vamos. Sin memoria no hay continuidad, no hay historia personal, no hay un yo que se mantenga en el tiempo. Oliver Sacks, en su obra El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, nos presenta el caso de Jimmy, conocido como el marinero perdido, un hombre amable, educado, con un lenguaje fluido y una inteligencia aparentemente conservada, pero atrapado en un presente que se reinicia una y otra vez. Jimmy tiene 49 años cuando es evaluado, pero está convencido de que tiene 19 a 20 años. Habla con total naturalidad de su juventud, de su experiencia como un marinero durante la Segunda Guerra Mundial y de acontecimientos ocurridos hasta mediados de la década de 1940. Sin embargo, todo lo que ocurrió después simplemente no existe para él. Cada encuentro, cada conversación, cada experiencia nueva se borra en cuestiones de segundos. Desde la neuropsicología, esto se explica por un tipo de alteraciones de la memoria llamada amnesia anterograda. La amnesia anterograda es la incapacidad para formar recuerdos nuevos, es decir, la persona puede percibir, entender y comprender lo que ocurre en el momento, pero esa información no logra almacenarse en la memoria a largo plazo. En el caso de Jimmy, esta amnesia es profunda y permanente. A eso se suma una amnesia retrograda parcial, que implica la pérdida de recuerdos del pasado, especialmente aquellos más cercanos al inicio de la enfermedad. Los recuerdos más antiguos, como la infancia y la adolescencia, se encuentran relativamente conservados. El diagnóstico que mejor explica este cuadro es el síndrome de Korsakoff. El síndrome de Korsakoff es un trastorno neurológico grave de la memoria, generalmente asociado al alcoholismo crónico. No se trata de un problema psicológico ni emocional, sino de una condición orgánica que afecta a estructuras específicas del cerebro involucrada en la memoria. Para comprender mejor lo que ocurre, es importante explicar de manera sencilla qué parte del cerebro está comprometido. Una de ellas es el hipocampo, una estructura fundamental para transformar las experiencias recientes en recuerdos estables. Otras son los cuerpos mamilares, que funcionan como estaciones de revelo dentro de los circuitos de la memoria. Estas estructuras forman parte de lo que se conoce como el circuito de Papez, una red cerebral que conecta memorias y emociones y conciencia temporal. Cuando este circuito se ve dañado, como ocurre en el síndrome de Korsakoff, la experiencia se vive pero no se guarda. Es como intentar escribir sobre una hoja que no puede retener la tinta. Todo ocurre pero nada permanece. Por esta razón, Jimmy puede hablar con fluidez, razonar, hacer cálculos simples, jugar juegos de mesa y seguir normas sociales básicas. Sin embargo, no puede recordar haber realizado ninguna de estas ocasiones. Desde el punto de vista cognitivo, su atención está relativamente conservada en tareas breves. Su lenguaje no presenta alteraciones significativas y sus habilidades motoras básicas se mantienen, lo que está profundamente afectado es su capacidad de construir una historia personal continua. Desde la psicología se puede decir que Jimmy ha percibido lo que denominamos el yo autobiográfico, es decir, la capacidad de reconocer a sí mismo como un sujeto con pasado, presente y futuro. Vive una hora constante sin la responsabilidad de aprender de la experiencia reciente. Más allá de los datos clínicos, este caso tiene un impacto humano profundo. Oliver Sacks relata que Jimmy es un momento de lucidez. Expresa: hace mucho tiempo que no me siento vivo. Esta frase refleja algo más que una alteración cognitiva. Muestra la pérdida del sentido de continuidad del ser. Sin embargo, el caso también revela algo esperanzador. Aunque la memoria de Jimmy está severamente comprometida, su capacidad emocional, estética y espiritual permanece.
La música, el arte, el trabajo en jardín y la experiencia religiosa le permite momentos de integración en los que parece recuperar una sensación de unidad y paz. En esos instantes, aunque no recuerda, se siente plenamente presente. Muchas gracias por todo.